ilegal, pero siempre desde un punto de vista democrático y pacífico. Claro. No hay que negociar, no se debe dialogar, no procede buscar un pacto, no. Lo que hay que hacer es desobedecer y montar un pollo. De todo ello tratan nuestras 5 W que abordamos ya, empezando por el qué. La CUP, el partido antisistema que tiene la llave del futuro gobierno de la Generalitat, ha hecho un llamamiento a la desobediencia. Los pasos a seguir por esta formación consisten en ningunear las leyes y las sentencias que afectan a esta comunidad y, cito textualmente, montar un pollo político y jurídico. ¿Cuándo? Ya mismo, sin demoras. De hecho, aceptar estas condiciones es uno de los requisitos para que apoyen a la investidura de Junts pel Sí. Son los primeros pasos para la desconexión con el Estado y la fundación de su tan ansiada República Catalana. Las palabras de la CUP no extrañan a quienes ya veníamos informando de su ideario desde hacía mucho tiempo. A quien llama la atención es a las decenas de miles de personas que votaron a Junts pel Sí. Los votantes de Mas, de Romeva, de Junqueras representan el 39% del electorado catalán. Son partidarios de la independencia, pero a cualquier precio. ¿Debe aceptar esta lista, Junts pel Sí, las condiciones antisistema de un partido que quiere, por ejemplo, salir de Europa y también del euro? Ya el último interrogante. Hay una última clave para entender a la CUP. No son nacionalistas, son apátridas. No tienen un sentimiento romántico de Cataluña. No se emocionan, por ejemplo, al ver la Sañera, ni se llevan la mano al pecho cuando se entona el Sagadós. No creen, por tanto, en la patria catalana. Tan solo quieren acabar con el sistema, desconectar de España y fundar su Estado soviético. Para entenderlo con un símil clarísimo, partidos como Podemos o Syriza están muy, pero que muy a la derecha de la CUP. Por tanto, nos queda una última pregunta. ¿Cuál es la auténtica meta de la CUP? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo. Pues vamos a tratar de explicarlo. A mediados del siglo pasado, el Comitren dio orden a todos los partidos comunistas del mundo de que se infiltrasen y liderasen los movimientos separatistas e independentistas que cobraban cada vez más fuerza en Asia, África y América, pero también en Europa. Ese es el origen de ETA y, años más tarde, de los batasunos catalanes de la CUP que dirige con acierto Antonio Baños. Para la CUP, la independencia de Cataluña, por la que juega y apuesta, no es un fin, no es su meta política, aunque muchos de sus votantes ingenuamente lo crean. Para la CUP, la independencia de Cataluña es solo y nada más un medio para la proclamación de una república marxista en Cataluña en la que el comunismo sea el único código y la colectivización económica y social la única regla de convivencia. Ese es el auténtico objetivo de la CUP y para conseguirlo se envuelve en la estelada, en la barretina y en lo que haga falta. La CUP proclama que desencadenará de España a los catalanes, pero para encadenarlos al paleocomunismo que predica. Con la CUP gobernando, Cataluña no será ni libre ni independiente, será Albania. Sigue la crisis en el Partido Popular a 2 meses de las elecciones generales, pese a que desde la formación niegan disputas internas. Las diferencias entre sus miembros son notables y salen a la luz. Las últimas divergencias llegan del expresidente Aznar, quien defiende en una carta los pactos que firmó en el Majestic en el año 1996 con CiU y recuerda que Rajoy formó parte de ellos. En la guerra particular de los ministros del gobierno, hoy le ha tocado el turno a Margallo, quien ha respondido a Montoro invitándole a leer y a escribir más. Demoledor informe del Eurostat sobre la situación de nuestro país. Atención a la información. España es, después de Grecia, la nación de la Unión Europea donde más ha aumentado la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. El estudio se centra en los últimos 6 años. En ese periodo, España pasó del 24,5% al 29% de personas en esta situación. Tantos por ciento que se traducen en 13.400.000 ciudadanos en esta situación límite. Hoy es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza y por ello se han difundido estos datos.
Más asuntos. Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea han respaldado el plan de acción acordado entre la Comisión y Turquía para contener el flujo de refugiados que llega a Europa procedentes de ese país. No se ha concretado la cifra que va a percibir Turquía, pero se barrunta que será en torno a los 3.000 millones de euros. Por su parte, el país turco se compromete a reforzar sus fronteras y a estrechar su cooperación con países como Grecia, principal país de entrada de refugiados. Este viernes se están celebrando dos importantes congresos en nuestro país. Por un lado, se está llevando a cabo la 9ª Conferencia Iberoamericana sobre la Familia, un congreso en el que se debaten los retos que sufre esta importante institución a día de hoy. En paralelo, se celebra el 20º Congreso Nacional Provida, un evento en el que se ofrece información positiva a la sociedad en la defensa de la vida humana. Entrevistaremos en directo a los dos organizadores de estos actos. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya ha habido sorteo de Copa y mucha alegría para los pequeños, podríamos decir, ¿no? Sí, 3 agraciados, principalmente en Extremadura, en Cataluña y en Andalucía. El Cádiz se enfrentará al Real Madrid en uno de los duelos más interesantes de estos 16avos de cuartos de final, de 16avos de final de la Copa del Rey. El Barcelona se enfrentará al equipo de Villanueva de la Serena, de la localidad originaria de José Manuel Calderón, y estamos viendo la euforia del Cádiz, también la euforia de ese equipo del villanovense, y por último el Reus se enfrentará al Atlético de Madrid. En el tiempo de deportes ampliaremos toda la información y haremos la previa de los espectaculares partidos de mañana de Liga. Irene Lozano va a ser la diputada número 4 por el Partido Socialista en el Parlamento Español. Abandona UPyD y pasa a formar parte del Partido Socialista. Es sin duda una de las noticias políticas más importantes del día. Se incorpora como independiente a las listas de Pedro Sánchez, esto es, no se ha afiliado todavía a la formación del Puño y la Rosa. La propia Lozano ha justificado su traspaso de UPyD al PSOE, afirmando que va a seguir luchando por la regeneración democrática, la transparencia y la prevención de la corrupción. Porque el proyecto que él me ha planteado me parece que es muy interesante, me parece que es el reto que necesita nuestro país, esa regeneración democrática y esa auditoría de las instituciones para ponerlas a la altura de las democracias de calidad. Y quien me ha llamado es Pedro Sánchez y me ha llamado para hacerme un encargo muy concreto y yo estoy encantada, más allá de mí y más allá de unas siglas u otras, de poder seguir trabajando por este país, que es por lo que yo entré en política y es lo que voy a seguir haciendo. Lozano ficha por el PSOE, una formación de la que hasta escasas fechas había criticado durísimamente. Durante los últimos años les ha acusado de hacer antipolítica, de haber permitido prácticas corruptas a cargos públicos, o les ha dicho que el país que querían los socialistas junto con el PP era una mezcla de Sicilia y Suiza. Recordemos algunos de estos capítulos. Para ellos, para el PP y el PSOE, que son la élite extractiva que ha gobernado España los últimos 30 años, para ellos su ideal europeo sería que esto fuera una mezcla de Suiza y Sicilia, es decir, el secreto bancario, las cuentas ilegales y los métodos mafiosos, que es a lo que nos tienen acostumbrados. Yo sé que ustedes siguen echando sus mezquinas cuentas de los votos que pierden con esta impunidad, y yo les digo, y ya termino, que lo más difícil para una generación entera de españoles a la que ustedes han arruinado no va a ser votarles, lo más difícil va a ser perdonarles y yo espero que no les perdonen nunca. De Pedro Sánchez hasta ahora sabemos que es muy buen vendedor, pero todavía no sabemos qué vende. A ver si consigo explicarlo. Seguirá pensando lo mismo Lozano del Partido Socialista y de su nuevo líder. Las reacciones no se han hecho esperar y han sido varias. Desde el PSOE, uno de sus varones, Guillermo Fernández Vara, ha exigido a Lozano que antes de pasar a formar parte de su formación pida disculpas por todo lo que ha dicho de ella durante años. Lo vemos ahí, Lozano debe pedir perdón a los socialistas ofendidos, mejor dicho. Desde su ya expartido no ha sentado nada bien su marcha. El actual líder, Andrés Herzog, ha dicho que le parece política espectáculo el traspaso de la señora Lozano y afirma que en política uno vale lo que vale su coherencia. Por último, y más duro, ha sido su compañero Carlos Martínez Gorriarán, quien ayer decía, lo ven en sus pantallas, que Irene Lozano se ha buscado un pesebre confortable, el PSOE de los seres falsos, la vocación de todo parásito político, vivir de los tontos. Hoy ha apostillado otras declaraciones también en la misma línea. Catarata de reacciones contra Lozano, algunos de ellos, por cierto, también cambiaron de camiseta o chaqueta política. Hemos querido repasar algunos de los traspasos más sonados en nuestra historia.
Exactamente el camino contrario a Irene Lozano recorrió la que hasta ayer era su jefa, Rosa Díez. Tras perder ante Zapatero el Congreso por el liderazgo del PSOE y el desacuerdo con la política en el País Vasco del expresidente, Díez fundaba UPyD, donde continúa a día de hoy. Parece que la formación magenta es la que más políticos de ideas cambiantes alberga o ha albergado. El actor Toni Cantó daba el salto a la política en Vecinos por Torrelodones. Rosa Díez contó con él para las listas al Congreso en la última legislatura, aunque en abril de este año abandonó su escaño para pasarse a Ciudadanos, donde será número 2 por Valencia. Fernández Vara, que hoy exigía a Lozano pedir perdón a los socialistas ofendidos, quizás no recuerda que él mismo formó parte de Alianza Popular antes de unirse al PSOE. Jorge Bestringe cuenta en su libro Memorias de un maldito su paso por Alianza Popular, Reforma Democrática, el PSOE y su asesoramiento al Partido Comunista. Un lío. La exalcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, se pasó de Izquierda Unida al PSOE para ser ministra de Medio Rural y Marino con Zapatero. Y si hay una política a la altura de Bestringe en cuanto a cambios de partido se refiere, esa es Tania Sánchez. Tras una larga carrera en la política municipal de la mano de Izquierda Unida, en teoría abandonaba el partido para fomentar candidaturas populares de cara a las generales. Finalmente se unió a la lista de Podemos que lidera Pablo Iglesias. Eduardo, ¿por qué ha hecho tanto ruido la marcha de Lozano de UPyD al Partido Socialista? Pues porque es sencillamente escandaloso, Gonzalo. Irene Lozano era, hasta hoy, una perfecta desconocida para el común de los españoles. Como la inmensa mayoría de sus señorías, Irene Lozano formaba parte del decorado humano del hemiciclo del Congreso, pero nada más. Irene Lozano bostezaba en un escaño de UPyD y solo era conocida por los periodistas parlamentarios por sus duras invectivas contra el PSOE, al que durante toda la legislatura se ha dedicado a poner, con toda la razón, como chupa de dómine y como hoja de perejil. Pues bien, ahora que UPyD está más hundida que el Titanic y que en la próxima legislatura no estará en el paisaje parlamentario, Irene Lozano chaquetea y se pasa sin rubor y sin decoro, sin pudor y sin vergüenza al PSOE. Y el PSOE la recibe con los brazos abiertos. Sor Juana Inés de la Cruz define muy bien lo que acaban de hacer Irene Lozano y el PSOE. ¿Quién peca más? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Home, esclar, que ho tornaria a fer. Donar la veu a la gent. Comencem pel començament, no? Escoltar la gent. Clar que ho tornaré a fer. Donar la veu a la gent, evidentment. Posar urnes perquè la gent pugui decidir, evidentment. Jo sóc un demòcrata. Si em volen tractar com un delinqüent perquè escolto la gent... Si me quieren tratar como un delincuente, allá ellos. Però jo no hi veig aquí un delicte. Yo no veo aquí ningún delito. Un acte democràtic. Veo un acto democrático. Ya lo han visto, Artur Mas lo tiene claro. Sigue con su estrategia de victimización. Ya lo han oído. Dice que le tratan de delincuente, asegura que volvería a convocar el 9 de noviembre y asegura que si lo inhabilitan no va a tener que cumplir la sentencia porque la justicia española, dice, no tendrá mucho de qué hablar en un Estado catalán. Ante todas estas palabras, el gobierno considera que Mas se apropia de la democracia. Si él está dispuesto a colocarse por encima de la democracia. Yo creo que Mas piensa que la democracia es él. Y la democracia es el cumplimiento de la ley y el respeto al Poder Judicial. Más reacciones. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha instado a Mas a no ir de víctima, ya que sabía, dice, desde hace mucho tiempo que iba a declarar. I no entraré en el victimisme del senyor Mas, perquè el primer que sabia que acabaria en un tribunal donant explicacions pel 9-N, ara el propi senyor Mas, quan va prendre la decisió de no fer cas a la resolució del Tribunal Constitucional. Sobre la declaración de Artur Mas y sus dos consejeras, el expresidente del gobierno, Felipe González, ha pedido al tribunal que le juzga que resuelva pronto el caso para evitar que siga ejerciendo el victimismo nacionalista. El Tribunal Superior de Justicia resuelva cuanto antes, porque si no hay fundamento en esa imputación o en esa denuncia o querella, que se arregle cuanto antes o se resuelva cuanto antes. Por su parte, la CUP, el partido antisistema que tiene la llave del futuro gobierno de la Generalitat, ha hecho un llamamiento a la desobediencia civil. Los pasos a seguir por esta formación consisten en ningunear las leyes y sentencias que afectan a Cataluña y, cito textualmente, montar un pollo político y jurídico sobre un eventual apoyo a Artur Mas en su investidura. Su líder, Antonio Baños, asegura que no votarán a favor del presidente en funciones. Y vamos a fundar una república, por lo tanto, hombre, yo creo que eso sería todo junto, sería bastante la acepción, el campo semántico correcto de montar un pollo, aunque insisto que es un pollo político, jurídico y legal, pero siempre desde un punto de vista democrático y pacífico, claro.
La respuesta de Artur Mas no se ha hecho esperar. Ha pedido a la CUP que le invista para desencallar el proceso y que después de investirle pase a la oposición. Amb la CUP precisament estem intentant parlar. Con la CUP precisamente estamos intentando tenir hablar. doncs, la Intentamos tener millor capacitat de la diàleg mejor possible. capacidad de diálogo posible. Però No en es aquest fácil, sentit estem buscant pero en este els sentido camins estamos de diàleg buscando los perquè caminos de diálogo no s'espatlli, para que no se estropee, que la política no espatlli que la política no estropee lo que la gente a les urnes. No? Jo ha crec que ja ens considerado en en las sortirem urnas. d'això. Creo Esperem ara que uns saldremos dies, de unes esta. setmanes. Esperemos unas semanas. Más asuntos. José María Aznar ha publicado una carta este viernes en el periódico El Mundo donde defiende lo que se bautizaron como los pactos del Majestic y arremete contra los que critican a día de hoy aquellos acuerdos. Recordemos en qué consistieron, ni más ni menos que en una reunión bilateral entre la cúpula del Partido Popular, liderada por Aznar, y la de CiU, encabezada por Jordi Pujol. Fue una larga cena en la que se sentaron las bases del apoyo parlamentario de los nacionalistas al Partido Popular. A cambio, el gobierno del PP aumentó las competencias de la Generalitat, transfirió más tramo de IRPF a la Administración Fiscal catalana, retiró a la Guardia Civil de las carreteras de esa comunidad y sentó las bases para la retirada del servicio militar obligatorio en toda España. Ante los que critican estos pactos, Aznar ha respondido lo siguiente. Afirma que fue un acuerdo muy positivo para toda España y muy bueno también para Cataluña. Hizo posible, dice, un gobierno bajo cuyo mandato nuestro país asentó la recuperación, el crecimiento y el empleo, adquirió credibilidad y proyección internacional, se enfrentó al terrorismo con una movilización social sin precedentes y consiguió entrar en el euro como Estado fundador, llegando a tiempo por primera vez, dice Aznar, en muchas décadas a una gran cita histórica. Asegura el expresidente que una de las personas clave en este acuerdo fue Mariano Rajoy, recado sin duda al actual jefe del Ejecutivo. Y por último concluye que le parece que hay mucha inconsistencia y bastante miopía en estas reacciones que al final exculpan a los nacionalistas de sus responsabilidades y las trasladan a los que son tachados bien de entreguistas o bien de inmovilistas. Eduardo, ¿qué te parece la autojustificación de Aznar? ¿Crees que tiene razón y por qué crees que se produce o escribe esta carta ahora? Gonzalo, Aznar fue feliz en el Majestic. En ese hotel barcelonés le pidió la mano para poder gobernar a Jordi Pujol, patriarca del nacionalismo separatista catalán allá por 1996. El matrimonio político se consumó. Aznar gobernó y Pujol y su nacional separatismo recibieron una dote extraordinariamente generosa. España no se merecía tanta prodigalidad, pero el Palacio de la Moncloa sí. He ahí la cuestión. A Aznar le interesaba más habitar en la Moncloa que la estabilidad de la unidad de España a 20 años vista, que es lo que diferencia a un estadista de un político de saldo electoral. Hoy Aznar, desde su dorado ostracismo, trata de autojustificarse por aquel pacto y de exculpar al Majestic de la deriva separatista que ha ahogado la memoria y la conciencia de España en Cataluña. Solo tiene razón en una cosa. Los que le precedieron y los que le han sucedido en los gobiernos de España son tan responsables como él, aunque él, claro, no se inculpe. Este no es el único frente abierto que tiene el PP. A la nueva carta de Aznar hay que sumar la respuesta que le ha dado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Tras decir esta semana que hay gente en su partido que se avergüenza de las siglas PP, hoy ha respondido Aznar comparándole con una persona que se sube, dice, a un tío vivo pero que nunca se va. Porque yo soy un profesor, ¿no? Y en ese sentido puedo decir que mis horas de docencia, que van dentro de mi sueldo de ministro, pero quiere decir que trato de explicarme, siempre con mis cifras, mis barras y mis PowerPoint, aparte de la torpeza de mis palabras, que alguna vez pues se las lleva el viento, ¿no? Y al ministro Montoro le ha contestado Margallo, no por sus críticas a Aznar, sino por las que hizo contra él mismo. El titular de Exteriores se defiende de las acusaciones de Montoro y le acusa incluso de leer y escribir poco. Escuchen. Si eres ágrafo y no lees, no ves que yo he publicado libros todos los años. Yo, la gente que no se lo aplico a Montoro, la gente que a mí no me interesa no existe. O sea, no me relaciono ni para bien ni para mal. Y yo no me he relacionado nunca con él.
Más asuntos. Decenas de estudiantes han interrumpido al expresidente del gobierno español, Felipe González, cuando pronunciaba una conferencia en la sesión inaugural del Círculo de Montevideo, que se está celebrando en Alicante. Lo están viendo en sus pantallas. El incidente se ha prolongado casi durante 20 minutos hasta que los alumnos han desalojado voluntariamente el lugar. Pocos minutos después de que González comenzara una ponencia titulado Estado de Bienestar y Estado Multimedia, varios alumnos han comenzado a gritar contra el expresidente que no dé lecciones de democracia y con lemas como fascista y fuera empresarios de la universidad. Cambiamos de asunto porque se ha producido una nueva jornada del juicio de Asunta Basterra. Los peritos de la Guardia Civil que localizaron semen de un hombre madrileño en la camiseta de la menor han negado este viernes que la contaminación se produjese en los laboratorios donde se realizó el análisis de la prenda. ¿Qué más ha ocurrido en la jornada de hoy? Yael Nadelar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy han declarado los químicos de la Guardia Civil, quienes han informado que han identificado el ADN de Asunta en la mancha de fluido encontrada en la moqueta del suelo de su madre. También hallaron el perfil genético de la menor en un papel localizado en la papelera de la casa de Montouto, mezclado con el de su madre, Rosario Porto. El ADN de la acusada estaba en una mascarilla recuperada del mismo lugar. Durante el juicio, Porto aseguró que la presencia de esos restos tiene que ver con su uso durante los traslados de ropa entre su piso de Santiago y su casa de Teo. ¿Y también encontraron ADN de la víctima en unas manchas de moqueta? Sí, unas manchas de moqueta de uno de los dos vehículos en los que se hace inspección ocular, concretamente en el vehículo Mercedes. Es viernes, tiempo de detenernos un segundo y analizar cómo ha evolucionado la bolsa y los mercados esta semana, qué sectores han ido mejor y, sobre todo, qué recomendaciones de cara a los próximos 7 días. Borja Jiménez, muy buenas noches, cuéntanos. Hola Gonzalo, muy buenas noches. La bolsa española ha conseguido minimizar las pérdidas semanales al 0,76% después de comenzarla con 3 caídas consecutivas. Hoy ha sumado un 1,28% y partirá el lunes desde los 10.231 puntos. El selectivo español de este modo despide la semana como el único de los principales índices europeos en rojo. Las perspectivas de nuevos retrasos en la subida de tipos de la FED han ayudado a mejorar los ánimos de los inversores, que además han descontado una posible mejora de rating a España. El valor de esta semana es para IAG. La aerolínea ha volado alto, suma cerca de un 7% en la semana gracias al aumento de pasajeros entre enero y septiembre. En total, un 12,4% más, dato que ha upado a IAG en bolsa. En el lado rojo de la tabla, el farolillo rojo es para Gamesa, que se ha dejado en la semana más de un 7%, muy lastrada por los analistas de Credit Suisse. Auguran que la corrección de la compañía será importante en los próximos meses y han revisado su precio objetivo a la baja, motivo por el cual el valor ha echado el freno. Todas las compañías que agradecen un precio del crudo barato han tenido una buena semana, ya que el petróleo se ha mantenido estable, aunque Repsol quizás haya sido la protagonista y no precisamente por el crudo. Presentó ayer jueves su nuevo plan estratégico y hace solo unas horas ha anunciado el despido de 750 empleados en su plantilla en España. Desde el pasado miércoles y hasta mañana sábado se celebra en Madrid la 9ª Conferencia Iberoamericana sobre la Familia. Un congreso en el que diferentes personalidades de muy distintos ámbitos están hablando de la familia en pleno siglo XXI y los retos y problemas a los que se enfrenta esta institución. Para hablar de todo ello contamos con la presencia en nuestro plató de Juan Reig. Es organizador de este congreso y es el presidente de la Red Iberoamericana de Trabajos con las Familias. Señor Reig, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, señor Reig, primera pregunta. En pleno siglo XXI, ¿está en peligro la familia? No está en peligro, no solamente no está en peligro, sino que frente a los detractores y agoreros que dicen que está en crisis, que va a desaparecer, nosotros afirmamos un alto índice de valoración de la familia. Quienes están en crisis son las personas, los valores de las personas, los comportamientos, porque la familia es un valor que debemos cuidar y hay veces que en nuestro comportamiento somos un poco irresponsables. Es decir, que la familia como institución no está en crisis. De hecho, antes usted de entrar en el informativo nos comentaba que, según el CIS, es una de las instituciones más valoradas en nuestro país, pero sí los valores o las personas que lo componen, ¿no? Sí, la institución familiar, por las encuestas, el 92% de los españoles dicen que solo darían la vida por su familia. No hemos de dejar de reconocer que vive un alto índice de conflictividad
Es decir, la familia está amenazada desde dentro por los comportamientos de sus miembros y desde fuera por ideologías o movimientos contrarios a la familia. Y por lo tanto, factores de vulnerabilidad y circunstancias que determinan esa conflictividad que se agrava después por falta de políticas sociales, falta de protección de la familia. Enseguida ahondaremos en estos motivos, pero se ha celebrado, como decíamos, esta 9ª Conferencia Iberoamericana sobre la Familia desde el pasado miércoles, concluye mañana. ¿Cuál es el objetivo de este congreso? Porque se ha hablado de las familias numerosas, de la familia como elemento de cohesión social, de las políticas, podríamos decir, sociales para protegerla. ¿Cuál era el objetivo? Nosotros hemos querido tener un protagonismo en el marco de las cumbres iberoamericanas desde el tema de la familia. Es decir, el tema de la familia es un tema fundamental y yo diría que el alma de la comunidad iberoamericana, el alma de América Latina son sus familias, que son las que están sufriendo las consecuencias de las desigualdades, las injusticias, la pobreza, y por lo tanto este valor de la familia como espacio de humanización, como primera red de solidaridad, como pilar de la democracia, es algo que estamos trabajando por significar los aspectos positivos que conlleva. No es que nos detengamos solo en las vulnerabilidades o en las patologías, sino que nosotros queremos que tanto desde el sector público como desde el sector privado, como la propia sociedad civil, como los medios de comunicación, las universidades valoren la institución familiar, que es, diríamos, la base fundamental de la sociedad, ¿no? ¿Ha cambiado, señor Reig, la familia respecto a hace unos años, al siglo pasado, siglo XX, no hace falta irse muy lejos? ¿Se le da menos peso hoy a la familia, a la transmisión de los valores que usted ha citado anteriormente, a la comunicación entre los miembros de padres a hijos? Hay un cierto conflicto intergeneracional, las cosas han cambiado mucho, se han transformado mucho los hábitos, las maneras de comportarse, la incorporación de la mujer al trabajo, todo esto ha creado un clima que en la propia familia, muchas veces en la familia están todos juntos, pero allí no hay encuentro en valores. Es decir, la familia tiene que ser algo más que estar juntos, tiene que fomentarse el encuentro, la comunicación, el diálogo, y todo esto es algo que está en crisis, se está poniendo en crisis por la propia comportamiento y por la propia ausencia a veces de los padres de la casa, ¿no? La casa está vacía, los niños están solos. ¿Quiénes son los que cuidan a los niños? ¿Quiénes cuidan a los mayores? Todo esto es una problemática que crea ahí lo que llamaríamos una conflictividad que necesariamente exige un diagnóstico, un estudio y un conocimiento y medidas y programas de actuación, ¿no? Enseguida las abordaremos, pero ¿cuál es el trato que se le da a las familias a día de hoy en España por parte de los gobiernos y de las administraciones? ¿Se le cuida y se protege a la familia en España? Nosotros creemos que no hay una política global de valoración de la familia como grupo. Hay políticas sectoriales del niño, de la mujer, del joven, del anciano, pero una política de valoración de la familia como grupo no existe, y esto supone problemas de desintegración social, problemas que afectan incluso económicamente a los presupuestos, porque una ayuda y una protección de la familia sería sin duda alguna la mejor complicidad de una política social, sería contar con la propia familia, no establecer solo la familia como objeto de protección, sino como sujeto de actuación en la defensa de sus problemas. Más asuntos. De todo el entorno que rodea a un niño, a un menor, a un adolescente, ¿qué influye más o qué le influye más en su desarrollo, en su formación como persona? ¿La familia? Otro ambiente como puede ser el colegio o la escuela, los amigos que este niño tiene, los ambientes donde sale, donde se mueve, el teléfono móvil ahora con las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que más influye en la formación de un niño, de un menor? Sin duda la familia, y sobre todo el ejemplo de los padres y lo que llamaríamos una ternura, un amor, una
fidelidad, un ejemplo, todo eso es un testimonio que los niños lo captan, lo ven y se sienten, diríamos, son los primeros que sufren esas consecuencias de la propia violencia en familia. Si la violencia es violencia psíquica, que es física y que muchas veces los niños, pero que la familia es el núcleo de formación del niño que después se complementa en la escuela y en la calle. La pregunta sería, ¿quién educa hoy a un niño? La familia lo tiene complicado, lo tiene difícil. Es decir, que el niño se educa más en otros entornos, más que en el seno de la familia, por todo lo que usted ha escrito. Vamos ya concluyendo. Para quien nos esté escuchando desde casa y tenga problemas en el seno de su familia, en la pareja, a nivel de hijos, a nivel de comunicación interpersonal, ¿qué le recomendaría usted, señor Reig, como experto en esta institución familiar? ¿Qué le recomendaría a usted que hicieran? Sobre todo, y esto ha sido una de las ponencias más importantes en el Congreso, en momentos de conflicto hay que buscar instituciones de mediación y huir de la judicialización. Es decir, muchas veces los conflictos de familia se ponen en manos de los jueces y realmente yo creo que ese sería el último camino. Hoy hay organizaciones, movimientos de familia que median en los conflictos de familia, que median en la pareja y en todos los niveles y se están consiguiendo resultados muy positivos. Por lo tanto, siempre sobre la base de la propia humildad y del perdón. En la familia hay dos palabras que son básicas, el amor y el perdón. Hay que saber perdonar y hay que saber reconducir y si son necesarios asesoramientos externos se puede ir a la mediación, pero realmente lo último es ir al juzgado para la denuncia o para judicializar cualquier conflicto. Queda clarísimo. Don Juan Reig, presidente de la Red Iberoamericana de Trabajos con las Familias, muchísimas gracias por haber estado en este informativo y enhorabuena por este estupendo congreso que han organizado o están organizando estos días. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a Intereconomía. Gracias a usted. Más asuntos, porque este viernes y sábado se está celebrando un gran congreso pro vida en Madrid, donde entre otras cosas se están recogiendo valiosos testimonios y se está hablando de ciencia por parte de diferentes personalidades. Para hablar de este encuentro tenemos conexión con su máxima organizadora, se llama Alicia Latorre, es la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida, muy conocida por todos nuestros espectadores, y ya la saludamos. Señora Latorre, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿En qué está consistiendo el congreso que celebran estos días? Bueno, pues es un congreso que tiene como lema "La vida es una carrera de fondo", y hemos querido, por una parte, reconocer, animar a las asociaciones pro vida que llevan más de 30 años trabajando en España, darles un empujón y un reconocimiento, pero también en estos momentos en que políticamente pensamos que, al menos a corto plazo, no hay previsible un cambio de ley, sí que podemos siempre cumplir con otro de nuestros objetivos, que es el divulgar la cultura de la vida, y por eso hemos querido traer unos ponentes de excepción sobre temas muy desconocidos y que realmente ayudan a las personas en su día a día en situaciones complicadas que se puedan encontrar para decir siempre ese sí a la vida. Señora Latorre, ¿por qué organizar un congreso de este tipo justo ahora, cuando, por ejemplo, el gobierno del Partido Popular ya ha renunciado a reformar la ley del aborto y solo introdujo esa mini modificación cosmética, podríamos decir, del cambio del permiso paterno para abortar? ¿Por qué organizarlo pese a todo? Bien, este es nuestro 20 congreso, es decir, nosotros no somos asociaciones coyunturales que surgimos en un momento determinado en una situación política concreta. Hemos estado con gobiernos de toda ideología y todo signo, el mensaje es siempre el mismo, lo único que vamos incorporando situaciones nuevas que se van produciendo en todo aquello que puedan ser ataques a la vida. En los años que surgieron las asociaciones pro vida era el tema exclusivo del aborto, ahora se han ido incorporando otra serie de cuestiones como son el final de la vida, como son la investigación o cuando hay problemas de fertilidad que se recurre a la fecundación in vitro, que también destruye muchísimas vidas humanas. Es decir, ha habido un avance grande y una aceptación social de cuestiones y de técnicas que son un avasallamiento de la vida humana y una destrucción, y nos parece que siempre es momento, ahora y siempre, sea cual sea el gobierno que esté en esos momentos, para proponer este congreso, porque es dar luz sobre temas que son muy desconocidos y que realmente se ve la grandeza, la coherencia
del planteamiento pro vida y sobre todo porque conocemos la realidad no solo de una mujer embarazada en dificultades, sino cuando ese embarazo pues lleva consigo, pues, la mujer está enferma, el niño sabemos que va a morir o tiene algún tipo de patología, o cuando pues eso, hay un matrimonio que no puede tener hijos, no vale con decir no hagas esto, no hagas lo otro, sino decir qué podemos hacer. Y hay que demostrar que el pensamiento pro vida está a la vanguardia de una auténtica ciencia que está al servicio de la vida, de una antropología que tiene que devolver al ser humano y su dignidad al centro y al interés de todo político y de toda sociedad, y pensamos que es el momento hoy y ahora para proponer esto, que queremos darle muchísima divulgación para que todo el mundo pues pueda replantearse cuestiones, fortalecerse y también, si se ve en una situación complicada, pues saber dónde puede recurrir. Y ya por último, señora Latorre, le ruego brevedad. ¿Qué batalla pueden hacer las asociaciones pro vida, viendo que casi todos los partidos políticos a día de hoy, por lo menos los del Parlamento, ya aceptan el aborto como un derecho? ¿Se ha perdido la batalla, usted cree? Nunca está perdida la batalla. La última de nuestras charlas es el bien siempre deja huella. Somos conscientes de que las cosas estarían todavía peor si las asociaciones pro vida no hubieran estado con esa constancia día tras día, año tras año, y nunca somos humanos, hay momentos que lo vemos oscuro, que nos desanimamos, pero en absoluto está la batalla perdida. Es el momento pues de que cada cual haga lo que pueda y, como dice el refrán, en vez de maldecir la oscuridad, encender una luz. En absoluto está nada perdido y siempre es avanzar, el construir. Lo que no tiene ningún sentido es pues maldecir o decir qué mal están las cosas y cruzarnos de brazos. Queda clarísimo. Alicia Latorre, gracias por haber atendido a los micrófonos de este informativo y muy buenas noches. Gracias. Yo querría... Diga brevemente, que se nos va el tiempo. A visitar nuestra web www.provida.es, donde pueden seguirlo online, donde vamos a tratar de colgar los contenidos. Lo haremos. Gracias y muy buenas noches y enhorabuena por este congreso. Gracias a vosotros. Viernes, una de las secciones más esperadas. María Durán, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, no sé si preguntarte cómo estás, qué nos trae, porque creo que nos hablas de cine, de youtubers, de todo. Porque estoy muy nerviosa. Como sigamos todas las semanas con todos estos estrenos apetecibles, no sé cómo vamos a terminar. A mí no me da la vida para ver todo lo que quiero. Bueno, cuéntanos. ¿Sabes qué tenemos esta semana? A ti te va la ciencia ficción, creo, ¿no? O sea, a ti te va a gustar Marte. A mí, por ejemplo, me apetece más La Cumbre Escarlata, que es la vuelta de Guillermo del Toro. No me gusta el terror, pero bueno, es que si echas un ojo al tráiler, ahora lo vemos, esas casas antiguas, esos trajes, cambia mucho la cosa. Aquí lo tenemos. Ridley Scott dirige una nueva apuesta a lo grande de ciencia ficción, Marte, una joya del cine de entretenimiento que narra la historia de un astronauta, Matt Damon, olvidado en el planeta rojo por sus compañeros. En esta odisea interplanetaria llama también la atención los momentos de sorprendente sentido del humor. La Cumbre Escarlata supone la vuelta de Guillermo del Toro tras Pacific Rim. Mia Wasikowska encarna a una joven escritora rodeada de fantasmas que contrae matrimonio con el apuesto y enigmático Thomas Sharpe, interpretado por Tom Hiddleston. Tras una terrible tragedia familiar, los recién casados se mudan a la mansión de los Sharpe en Inglaterra, donde conviven también con la misteriosa hermana de Thomas, Lucille Sharpe. Michael Fassbender es siempre una apuesta segura. En esta ocasión se mete en la piel de un vaquero en Slow West, el debut como director del músico John McClane. Enredos, amor y amistad será lo que encuentren quienes elijan la comedia española Los miércoles no existen, protagonizada por Eduardo Noriega, Inma Cuesta. Muy apetecible todo, Gonzalo. Más cosas. La revista Forbes ha hecho por primera vez la lista de los youtubers más ricos. ¿Tú tienes alguna habilidad especial? Sí, pero no las voy a desvelar. ¿No las puedes contar? Soy bueno, muy pues gente experta en jugar a videojuegos, hacer tartas o maquillarse, no es que sea rica, es que van por 12 millones de dólares, lo vemos. La revista Forbes publica por primera vez la lista de los youtubers más ricos. Para estar en ella es necesario haber facturado más de 2,5 millones de dólares en el último año por vídeos compartidos en sus canales de la famosa página web de vídeos YouTube. ¿Quieren saber quiénes son y sobre todo a qué se dedican? En el número 1 del ranking encontramos a un sueco de 25 años, PewDiePie. Es el más rico de todos los youtubers gracias a los 12 millones de dólares facturados en 2014.
Cuenta con 40 millones de suscriptores que, atención, miran cómo juega a videojuegos. La plata es para los californianos Anthony Padilla e Ian Hecox, dos amigos californianos que con sus vídeos de humor han conseguido más de 20 millones de fans y 8,5 de dólares. Fine Brothers obtienen la tercera posición. Ganaron 8,5 millones de dólares el año pasado gracias a sus vídeos de humor. Lindsey Stirling, en cuarta posición, es un artista que arrasa con su violín y los covers con otros artistas. Gana al año 5,2 millones de dólares y tiene 7 millones de seguidores. Red y Link son una pareja de cómicos de California del Norte con unas ganancias de 4,5 millones de dólares. Entre las 10 primeras posiciones también destacan dos mujeres. En la séptima, con 3 millones de dólares, Michelle Phan, que muestra cómo lograr elaborados maquillajes para transformarse en Daenerys Targaryen o en un personaje de Sailor Moon, entre otros. Y en la décima, Rosanna Pansino, que gracias a sus cupcakes se embolsó la nada despreciable cifra de 2,5 millones de dólares. Deportes, Juan Manuel, la Copa, sorteo y alegría para muchos. Alegría, parecía el sorteo de Navidad, por lo menos en 3 localidades de España, que son aquellas a las que les ha tocado como rival el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Vamos primero a ver estos emparejamientos, los estamos viendo, los más importantes, ese Cádiz-Real Madrid, el Villanovense-Barça, el Royce Atlético y los enfrentamientos de los primeras, el Rayo Getafe, el Betis Sporting, el Levante Español y en Las Palmas, Real Sociedad. Vamos primero hasta Cádiz, hasta la Tacita de Plata, donde ha habido una grandísima euforia esta mañana cuando se han enterado, después del entrenamiento, de que les tocaba el Real Madrid en esos 16avos de final. Estamos viendo el equipo de Huiza, que volverá a visitar el Santiago Bernabéu a pesar de estar en Segunda División B. El Santiago Bernabéu, donde ha comparecido hoy Rafa Benítez para decir que ve fantasmas por parte de la prensa, por parte de aquellos que le acusan a él de amarrategui. Vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid. Pero hay gente, no lo sé por qué, que a lo mejor no le interesa mucho que el Madrid esté ahí arriba y que el Madrid vaya todo bien y qué tal. Hay que hablar del Real Madrid, hay que intentar desestabilizar un poquito porque parece que están cogiendo la línea adecuada, no lo sé. Bueno, hemos visto la euforia en Cádiz y ahora vamos a ver la del Villanovense, en Villanueva de la Serena. Este equipo extremeño que cuando se ha enterado que le tocaba al Barcelona casi revienta los micrófonos del vestuario al celebrarlo. El entrenador del Barça, que ha comparecido también esta mañana y ha dejado claro que, en el caso de que Vicente del Bosque abandone la selección, él está dispuesto a ser el candidato a sustituirle. ¿Te planteas o te gustaría la posibilidad de ser seleccionado nacional o por el tipo de trabajo no te ves en ese... te gusta más como club? Sí, me gustaría, y mucho más. Y el que elegiría quién va a ser ese sucesor de Vicente del Bosque es Villar, siempre y cuando la FIFA no le inhabilite. Ayer Joaquín Maroto estuvo en los micrófonos de Punto Pelota, no presente, pero sí por teléfono desde Suiza, y dijo que el presidente de la Federación Española puede ser inhabilitado. Veamos por qué. ¿Ves posible que Villar pueda salir inmune a todo este proceso de descomposición? Ahora él tiene que lidiar también con lo suyo, que es la votación famosa del 2 de diciembre del 2010, donde Villar se posicionó a favor de Qatar. Esa votación está bajo investigación por la Fiscalía de Suiza y también por las autoridades de Estados Unidos. Y si de ahí derivan alguna responsabilidad, pues es probable que Villar también sea objeto de una inhabilitación. Y más escándalos en la FIFA. Ahora un rotativo alemán, el Der Spiegel, afirma que el Mundial de 2006 pudo ser comprado por la propia Federación Alemana y que además su presidente Franz Beckenbauer, ese mito del fútbol alemán, podría saberlo. Escandalazo, Juan Manuel, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Señores, nos vamos. Muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben que pueden seguir informados en Gaceta.es. A mis espaldas, las noticias vuelven el próximo lunes a las 8 de la tarde. Gracias con su confianza y les dejamos con el concierto de anoche, donde